Ah, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Me pone muy contento volver a tomar contacto con ustedes. En la clase de hoy voy a contarles y a comentar un diálogo de Platón que se llama Ión. Es un diálogo breve que corresponde a esos escritos que habitualmente se llaman juveniles de Platón y que se fechan en aproximadamente 12 o 13 años posteriores a la muerte de Sócrates, cuando Platón ha vuelto a la ciudad de Atenas y funda esa especie de primera universidad de Occidente que se llamará la Academia. Es un diálogo de la misma época de la Apología de Sócrates, que es un texto que hemos comentado en varias clases que están en este mismo canal. Eh, no lo elijo por azar, sino que justamente tiene un tema que aparece en el discurso de apología, y es el tema de la naturaleza del saber poético, de la creación de los poetas. Recuerdan que en esa tarea vitalicia que se impone Sócrates, tal como lo cuenta en Apología, a partir de las palabras del oráculo de Delfos, que le ha dicho a su amigo Querefonte, nadie más sabio que Sócrates, Sócrates emprende una serie de interrogatorios con el fin de buscar cuál es el más sabio de los hombres o de buscar si hay efectivamente hombres sabios, al menos entre aquellos que tienen la reputación de serlos. Y por eso Sócrates interroga a políticos, artesanos y poetas. Y en el caso de los poetas llega a una conclusión muy particular, y es que los poetas no crean por tener un conocimiento propio, porque de hecho no pueden explicar aquello que dicen en sus poemas, no pueden dar razones de lo que ellos mismos han dicho. Y Sócrates postula allí algo que va a ser el centro en este diálogo que vamos a comentar, y es que los poetas crean por un don natural, un don de los dioses. Son vehículos de la palabra divina, pero no tienen un saber propio, un saber personal, y por eso no pueden explicar los poemas que escriben, ¿eh? Y que cantan. Es más, no sé si recuerdan, pero irónicamente Sócrates dice allí en Apología que cualquiera de los presentes, recuerden que es un discurso que Sócrates dice frente a los jueces en ese juicio en que lo han acusado de no respetar a los dioses de la ciudad, introducir divinidades nuevas y corromper a la juventud. Él dice que cualquiera de los presentes podría explicar mejor los poemas que los poetas mismos. Esa conclusión en Apología, y lo mismo va a ocurrir en este diálogo que vamos a comentar, Ión, tiene dos caras. Por un lado, el hecho de mostrar que los poetas no saben, no saben. Pero por otro lado, también demostrar que los poetas creen tener un saber. Son la misma cosa en el fondo, pero podemos distinguir esos dos aspectos y en el guión, como inmediatamente vamos a ver, están tratados esos dos aspectos. Por un lado el del no saber, por otro lado el de creer saber. El de la naturaleza de la creación poética es un tema muy importante. Lo es en Platón, es un tema que seguirá discutiendo más allá de estos escritos de juventud que de algún modo quizá pretendan mostrar al Sócrates que él admiró, que él conoció, al que podríamos llamar, si quieren, el Sócrates histórico.
Ese tema lo seguirá desarrollando en diálogos posteriores, en diálogos de su madurez, en los que expone, podríamos decir, su propio pensamiento, aun cuando Sócrates siga siendo el principal personaje en esos diálogos futuros. ¿Por qué es importante? Porque la educación en Grecia, en la Grecia del siglo V, antes y aún después, se basa fundamentalmente en la recitación memoriosa de aquello que los poetas han dicho, y en el estudio también de la música, que es la música de cítara, lo que acompaña la recitación de los poemas. Música y palabra son esenciales en la educación tradicional griega, y a Platón siempre le importará mucho el tema de la pedagogía, de la paideia, de cómo enseñar a los jóvenes, cómo transmitir el conocimiento y de qué tipo de conocimiento se trata. Yendo entonces a el diálogo mismo, se trata de una discusión, una charla, entre Sócrates y Ión. Pero Ión, a diferencia del Meleto de Apología, uno de los acusadores de Sócrates, aquel que es interrogado por Sócrates en el único momento dialógico de Apología, Ión no es un poeta, es un rapsodo. ¿Qué es un rapsodo? Es un recitador profesional de los poemas de los poetas más conocidos, de Homero, de Hesíodo y de otros poetas famosos. Estos recitadores profesionales, y el Ión es una buena fuente para enterarnos de eso, participan en festivales de canto, donde muchas veces también hay otras disciplinas que se ponen en juego en forma de competencia, en forma de concurso. Muchas veces también participan en las grandes festividades de los concursos atléticos. De hecho, cuando comienza el diálogo, Ión nos dice que acaba de triunfar en las fiestas dedicadas en la ciudad de Epidauro a el dios Asclepio, un dios de la medicina. Se ganan la vida con eso, recitando profesionalmente, cantando, tocando la cítara, estos poemas. Y Sócrates comienza diciendo que realmente siempre ha envidiado a los rapsodos, porque se presentan en público con hermosas ropas, cuidando mucho el aspecto exterior, luciendo lo más bellamente posible, y además en su oficio tienen que estar en contacto con los grandes poetas, y sobre todo con Homero, que va a ser centro de la discusión. Pero quiero leerles esto que dice, porque es muy interesante. Dice que los rapsodos, no solo se presentan exteriormente de un modo llamativo y muy adornados, sino que es importante en ellos penetrar no solo las palabras del poeta, sino su pensamiento. Escuchen, todo esto es envidiable, dice Sócrates, porque no sería buen rapsodo aquel que no entienda lo que dice el poeta. Conviene, pues, que el rapsodo llegue a ser un intérprete del discurso del poeta ante los que lo escuchan, ya que sería imposible a quien no conoce lo que el poeta dice expresarlo bellamente. Deténganse en estas palabras. Es un programa. Es el programa justamente que Sócrates va a desarrollar a través del diálogo con Ión. No se trata solamente de recitar, de repetir las palabras del poeta, sino de comprender, de poder explicarlas y en ese caso de poder juzgar la verdad o no
de lo que el poeta dice. Sócrates se muestra ansioso de escuchar a Ión y Ión está mucho más ansioso todavía de mostrarse, cantar para Sócrates. Entonces Sócrates le dice, no creo que te niegues a hacer frente a mí una prueba. Esa palabra nos tiene que alertar, porque ¿qué es lo que va a poner a prueba Sócrates? Justamente lo que acaba de programar. Es decir, si el rapsodo comprende el sentido de las palabras del poeta. Como les digo, Ión está ansioso de mostrarse, pero ¿qué es lo que hace Sócrates? Algo a lo que este personaje, que es un tipo embromado, digamos, ya lo sabemos por apología, nos tiene acostumbrados. Antes de que Ión se muestre como artista, Sócrates le va a decir, bien, pero primero quiero que me respondas ciertas preguntas. Se presenta invitándolo a un interrogatorio, del cual en Apología ya tuvimos un ejemplo, cuando Ión interroga a Meleto. Bien, le dice Sócrates, ¿vos hablas de todos los poetas? No, le advierte Ión, solo de Homero. Ah, ¿y por qué solo de Homero? Pero, le dice Sócrates, los poetas, como Homero, Hesíodo y otros, hablan generalmente de los mismos temas. Si en lo que dicen están de acuerdo, vos no podrías hablar tanto de Homero como de Hesíodo. Sí, en ese caso sí, le dice Ión. Sin embargo, si dicen cosas distintas, si difieren en lo que dicen, en ese caso, ¿podrías ser vos el que juzgue mejor? O, por ejemplo, en el caso de la adivinación, tanto Homero como Hesíodo muchas veces hablan del arte, de la técnica de los adivinos. ¿Serías capaz de discriminar y de juzgar cuando están de acuerdo, del mismo modo que cuando difieren en lo que dicen? O mejor que un rapsodo sería un adivino para juzgar si lo que dicen está bien o está mal. Y uno responde, no, seguramente un adivino. Pero entonces, ¿por qué solo podés hablar de Homero? Y porque Homero poetiza mejor, crea mejor que los otros. Lo que dice Homero es mejor que lo que dice Hesíodo. Pero Sócrates le dice, acá tenemos el mismo problema, porque si no tenemos el conocimiento acerca, una vez más, de la adivinación, ¿cómo podemos juzgar quién dice lo mejor y quién dice lo peor? Necesitaríamos, para poder discriminar lo mejor de lo peor, un conocimiento general, tanto acerca de la adivinación como, por ejemplo, de la medicina. Si Homero y Hesíodo hablan de la dieta o de lo que viene bien comer para la salud, o en aquellos casos que hablan de la pesca, supónganse, ¿quién podría hablar mejor? ¿El rapsodo o el pescador? John dice, bien, lo que ocurre es que cuando se habla de otros poetas que no son Homero, yo me quedo dormido, me viene el sueño, no me surgen las palabras, no me interesa, no tengo qué decir. En cambio, si nos ponemos a hablar de Homero, me despierto, me espabilo inmediatamente.
y me vienen a la mente montones de palabras inagotables para hablar de este poeta. Eso señala, concluye Sócrates, que vos estás capacitado para hablar de Homero, pero no por una técnica, sino por algún otro tipo de saber. Porque si tuvieses una técnica, podrías hablar tanto de uno, de otro o de otros poetas. ¿Querés que te diga lo que pienso? Le dice Sócrates. Y Ión le dice, claro, me gustaría mucho oír a los sabios. Y Sócrates, en un recurso al que también nos tiene acostumbrados, irónicamente, le dice, no, 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 los sabios son ustedes, ojalá yo fuese un sabio. Los sabios son los poetas, los rapsodos, los actores. Yo puedo decir la verdad de un hombre común. Y entonces, en ese momento del interrogatorio, Sócrates va a fijar su posición. Se las voy a leer, pero van a ver que lo que Sócrates dice, que es en el fondo un desarrollo muy hermoso desde mi punto de vista, de aquella opinión que ya nos dio en Apología, lo que podríamos llamar la teoría de la inspiración, de la posesión del poeta por la voluntad divina, no surge inmediatamente del interrogatorio que acaba de hacer Sócrates. De ese interrogatorio, aquello que podríamos sacar en conclusión es que Ión no posee una técnica que le permita juzgar, discriminar. Pero Sócrates va a plantear una hipótesis, una postura. No la plantea como hipótesis, ¿no? Hipótesis lo estoy diciendo yo. Lo plantea como lo que efectivamente piensa. Y se los voy a leer directamente del texto. ¿Por qué digo que es un texto hermoso y que pretendo leerlo para ustedes? Porque, de algún modo juguetón, podría decirles que es un texto inspirado. Y en ese sentido encontraríamos una cierta paradoja que voy a tratar de plantear un poquitito más adelante. Escuchen. Ya miro, Ión, y es más, intento mostrarte lo que me parece que es. Sócrates le va a decir, ¿por qué el haber mostrado que no tiene una técnica puede estar asentado en esto, que le parece lo que es? No es una técnica lo que hay en ti al hablar bien sobre Homero, tal como yo decía hace un momento, sino que una fuerza divina es la que te mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría heráclea, el imán. Por cierto que esta piedra no solo atrae a los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal que puedan hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos. De modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que penden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza que los sustenta de aquella piedra. Así también, la musa misma crea inspirados y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en ese entusiasmo. Recuerdan que la palabra entusiasmo es una palabra de origen griego que pasa casi idéntica al español, que significa tener a la divinidad dentro, ser atravesado por la divinidad. De ahí que todos los poetas épicos, dice Sócrates, los buenos, atiendan especialmente a esto, no es en virtud de una técnica, por lo que dicen todos esos poemas, sino porque están endiosados y posesos. Eso no solo le ocurre a los poetas épicos, los que cantan poemas como los de Homero o los de Hesíodo. Esto mismo le ocurre, agrega Sócrates, a los buenos líricos,
E igual que los que caen en el delirio de los coribantes, no están en sus cabales al bailar, los coribantes. Saben ustedes que los coribantes son los legendarios sacerdotes y acólitos de la diosa Cibeles. Así también, los poetas líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos, sino cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Baco. Y lo mismo que las bacantes, que son las que acompañan, las ménades, a Baco, sacan de los ríos las bacantes en su arrobamiento miel y leche, cosa que no les ocurre estando serenas. De la misma manera, trabaja el ánimo de los poetas según lo que ellos mismos dicen, porque son ellos, por cierto, los poetas, quienes nos hablan de que como las abejas liban los cantos que nos ofrecen de las fuentes melifluas que hay en ciertos jardines y sotos de las musas, y que revolotean también como ellas, como las abejas. Y es verdad lo que dicen, sigue Sócrates, porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la inteligencia. Mientras posea este don, le es imposible al hombre poetizar y profetizar, pero no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas, cual te ocurre a vos, Ión, con Homero, sino por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la musa le dirige. ¿Ven aquí cómo plantea toda esta cuestión de la inspiración poética? El poeta es un vehículo de los dioses, pero no posee una técnica. Y es comparado, presentada esta idea con una metáfora que a mí me parece hermosa, que es la del imán y la cadena de anillos de hierro que van transmitiendo esa fuerza que viene de la divinidad, de la musa. De hecho, Sócrates le repregunta a Ión, y le dice, vos cuando cantás, cuando estás en el escenario, frente a todos los espectadores, ¿estás en tu sano juicio o te sentís conmovido y estremecido por una fuerza que te atraviesa? Y Ión le responde, quizá tengas razón, porque yo en el escenario me conmuevo, me altero, lloro, como si los acontecimientos que canto estuvieran presentes, como si me estuviesen ocurriendo a mí. Y de hecho le dice Sócrates, eso ocurre también con los espectadores que están frente a vos. Ellos también se conmueven, lloran, tiemblan, se estremecen. Y uno les dice, sí, claro, los veo de ese modo. Y además me preocupo un montón con eso, porque si no se estremecieran, no lloraran y no temblaran ante lo que yo canto, no me pagarían bien, ¿no? Es parte del espectáculo garantizar esa conmoción en los espectadores. Sócrates le dice, lo que no estás comprendiendo es que los espectadores son los últimos anillos de esa cadena imantada y ellos reciben a través del poeta y a través tuyo la fuerza de la divinidad y por eso son de ese modo conmovidos. Esperen que quiero leerles esa parte. Porque, ¿qué
¿Qué es lo que Sócrates le va a postular a Ión? Dice, vos sos un intérprete de otro intérprete. El poeta interpreta las palabras del Dios y vos interpretás la palabra del poeta. ¿eh? La interpretación es parte de esa cadena que deriva toda su fuerza de la divinidad. Pero esperen que quería leerles esto. ¿No sabes que tal espectador, el que está frente a él, es el último de esos anillos que por medio de la piedra de Heracles toman la fuerza unos de otros y que tú, Rapsodo o el Aedo, eres el anillo intermedio y que el mismo poeta es el primero en esa cadena? La divinidad, por medio de todos estos, arrastra el alma de los hombres a donde quiere. La divinidad arrastra el alma de los hombres, enganchándolos en esta fuerza a unos con otros. Y lo mismo que pasaba con esa piedra, se forma aquí una enorme cadena de danzantes, de maestros de coros y de subordinados suspendidos uno al lado del otro de los anillos que penden de la musa. Allí se extiende en un aspecto que no vamos a tocar o desarrollar especialmente, y es que cada tipo de poesía o cada tipo de arte depende de una musa en particular, y que entonces no es que todos los poetas o los rapsodos estén poseídos por la misma musa, por la misma divinidad, sino que unos son especialistas en un poeta y otros en otros. Es un saber que les ha sido transmitido, un saber muy específico en relación con una divinidad en particular. Esta metáfora de los imanes y todo el discurso socrático, que como vieron, eh, le otorga un alto valor, creo yo, y no irónicamente a la tarea de los poetas, todo este monólogo de Sócrates seduce a Ión, lo atrapa, pero no lo convence, no lo persuade. Y Ión le va a decir, bien, si me pudieses escuchar, creo que no seguirías pensando lo mismo, de que yo canto habiendo perdido mi inteligencia, no estando en el dominio de mi conciencia, sino que canto conscientemente. Bueno, le dice Sócrates, ya estoy con muchos deseos de escucharte, pero quisiera primero que me respondieras algunas cosas más. ¿Se dan cuenta? Sócrates no lo va a dejar cantar a Ión, no lo va a dejar cantar en ningún momento. Es más, yo le estoy sintetizando mucho la discusión, pero hay momentos en que ambos citan textos de Homero relativamente extensos y, sin decirlo explícitamente, Sócrates compite con la memoria de Ión, siempre reconociendo que Ión es el experto, pero él también cita a Homero del mismo modo que lo cita Ión. Entonces, luego de este par de monólogos de los que le he leído una pequeñísima parte, Sócrates va a someter a Ión a un segundo interrogatorio. ¿Recuerdan estos dos aspectos que señalamos al comienzo de la charla? Por un lado, mostrar que el rapsodo en este caso, pero también el poeta, no tienen un saber propio, no tienen una técnica, no tienen un arte. Recuerden aquí que cuando en español decimos técnica o arte, nos estamos refiriendo, estamos traduciendo una única palabra griega, que es tecné. Por eso yo muchas veces prefiero la palabra técnica, aun cuando en las numerosas traducciones de estos textos
se habla de arte, lo mismo que hablamos de artesanía o artesanos. Podríamos decir también técnicos, porque la palabra en griego es la misma. Sócrates decía, lo va a someter a un segundo interrogatorio que no tiene en este caso tanto que ver con si tienen o no tienen un saber, sino cuáles son las pretensiones de ese saber que los poetas y los rapsodos creen tener, creen tener. Y aquí sí la discusión se emparenta de algún modo con aquello que Sócrates dijo en Apología, porque recuerdan, como aparece aquí el tema justamente de la técnica, que la objeción que Sócrates encontraba al saber de los artesanos no era, en el caso específico de los artesanos, que no supieran nada. Los artesanos tienen un saber, el saber de la técnica que practican, y en ese sentido son sabios. Pero ¿cuál es el problema de los artesanos? Que a partir de ese saber limitado a un determinado campo de objetos, de acción, de investigación, diríamos modernamente, creen saberlo todo, creen poder opinar acerca de todo. Y en ese sentido sí son parecidos a los poetas. Entonces, en este segundo interrogatorio, Sócrates va a atacar ese aspecto, el de esa pretensión de saber. Entonces le dice, Ión, de todas las cosas que habla Homero, porque habla de un montón de cosas que tienen que ver con el arte, con la técnica, ¿qué es lo que dice acerca de la técnica del rapsodo? Es decir, aquello en lo que vos te considerarías capaz justamente de juzgar, de explicar. Y ya imaginamos lo que va a responder Ión. Todo. Es decir, yo podría hablar de todo lo que dice Homero. Se dan cuenta que vuelve a caer en el mismo punto. Lo que está diciendo, yo podría repetir todo lo que Homero dice sobre las técnicas. Entonces, Sócrates le muestra que lo característico del saber técnico es justamente su limitación y que por eso hay diversas técnicas y diversos nombres para ellas, porque se refieren a distintos campos de conocimiento. Ión admite esto. Evidentemente, él puede decir lo que Homero dice, pero no puede juzgar en cuanto a la adivinación, por ejemplo, mejor que el adivino, o en cuanto al conducir carros, mejor que el auriga, el conductor de carros. Y entonces Sócrates le vuelve a preguntar, pero entonces, ¿cuál es? Es como si dijese, suponiendo que tuvieses una técnica, no lo dice así, pero como si dijese, suponiendo que tuvieses una técnica, ¿qué sería lo específico de esa técnica que es mencionado por Homero? Y Ión vuelve a decir todo lo que Homero dice. Entonces, Sócrates le toma el pelo. Le dice, pero Ión, sos un desmemoriado. Y eso en un rapsodo es evidentemente un inconveniente, porque si hay algo que tiene que tener el rapsodo es buena memoria. ¿Qué es lo que me he olvidado? Le dice Ión. Que acabas de admitir, y eso sí, a través del interrogatorio conducido por Sócrates, acabas de admitir que las técnicas, todas, tienen un saber limitado dentro de un determinado campo. Entonces, no puede ser que si hubiese una técnica del rapsodo, esa técnica sería una técnica de todo el conocimiento.
De allí en más comienza una discusión y un largo interrogatorio donde Ion va descartando las cosas que desconoce y de las que podría hablar mejor un técnico antes que un rapsodo. Llegan a un absurdo. Ion concluye que en realidad lo que mejor sabe el rapsodo es el arte de la guerra, el arte del estratego, de los generales. Y en ese sentido, Sócrates, llegado a este absurdo, volverá a burlarse un poco de él, diciéndole, bueno, pero entonces eh, tendrías que conducir en el momento de la guerra los ejércitos de Atenas. Es un tipo de absurdo parecido a aquel al que lo conduce Sócrates a Meleto, cuando Meleto termina diciendo que todos los habitantes de Atenas educan bien a los jóvenes y que solo Sócrates los corrompe. Llegado a este punto, Ion está completamente confundido, no convencido, pero sí confundido, y en medio de esa confusión, Sócrates le va a proponer una última opción. Le dice, bien, si vos seguís sosteniendo que tenés una técnica como Rapsodo, sos un hombre injusto, porque yo no he estado más que pidiéndote que desenvuelvas y que me cuentes y que me digas y que me muestres cuál es esa técnica. Sin embargo, das vueltas, te mostrás de distintos modos y me terminás diciendo algo que es ridículo. En cambio, si admitís que no sos un técnico, sino que creás por un don divino, allí entonces yo no te puedo atribuir ninguna culpa. Esta es la opción. O sos un hombre injusto o sos un hombre divino. Elegí, le dice Sócrates. Ustedes se imaginan que Ion considera que lo más hermoso es ser un hombre divino y elige por, por esa punta de la opción, ¿no? Sócrates concluye entonces este diálogo, que es breve y que invito a que lo lean. Bien, entonces vos creás, los poetas, perdón, crean y vos cantás, no por una técnica, sino por tener, por ser vehículo mejor de la divinidad. Y allí concluye el diálogo. Las conclusiones son similares. Es como si nos encontráramos en este diálogo con un buen ejemplo de uno de tantos interrogatorios que en Apología Sócrates dice que durante toda su vida llevó a cabo con aquellos personajes que tenían reputación de saber, ¿no? Tanto con los políticos, con los poetas mismos, como con los artesanos. Un ejemplo ya lo tuvimos en Apología, porque Meleto, uno de los acusadores de Sócrates, era un poeta. Ahora lo tenemos frente a Ion, que es en realidad más útil porque muestra la continuidad de esa fuerza de la divinidad que se transmite a través del poeta, luego a través del rapsodo y por fin llega a los espectadores. La cuestión es compleja porque, si bien como les decía hace un rato, la postulación de Sócrates no surge inmediatamente del interrogatorio de Ion, sino que más bien el interrogatorio trata de mostrar en su primera parte que
lo que el rapsodo no posee, o sea, limpiarlo de ese conocimiento. Y en la segunda parte, quitarle esa pretensión de saber, es decir, de ese saber acerca de todo. En ningún momento el diálogo se pregunta por la naturaleza misma de esa inspiración divina. Aclaro, aunque creo que ya lo saben, que esta cuestión de la inspiración divina no es un invento socrático, ni un invento platónico. Es moneda corriente en la Grecia anterior al siglo V, la del siglo V y después. Está presente en muchos otros autores y es casi una creencia, podríamos decir, compartida, o al menos oscuramente compartida por toda la gente. Esto, leyendo finamente también este diálogo, podríamos pensar que no elimina la posibilidad de una técnica de los poetas o de los rapsodos. De hecho, por ejemplo, Sócrates cita en algún momento la técnica del que toca la cítara. Y Ión es un intérprete de cítara. También podríamos pensar nosotros el ejercicio tremendo de la memoria que tiene que hacer el rapsodo. Es también un ejercicio técnico que debe tener sus conocimientos específicos, sus métodos para poderlo lograr. Entonces, allí entraría en juego eso que les hice notar al leerlo, de que Sócrates dice los buenos poetas, como si hubiera una jerarquía en que aquellos que son los que efectivamente crean la mejor poesía fuesen los inspirados, pero que también podría haber un montón de otros poetas o rapsodos que operan solamente por una técnica. Y de hecho se da un ejemplo que yo no le cité en uno de los monólogos de Sócrates, de un poeta mediocre que alguna vez en la vida creó un extraordinario himno, creo que a Apolo, si la memoria no me falla, y Sócrates distingue cómo lo usan justamente los dioses a ese poeta para mostrarnos cómo solo se crean bellos poemas por inspiración, porque fuera de ese momento inspirado, poseído, dominado por la musa, el poeta creó cosas muy pobres. Este es un tema que va a ser reiterado por Platón en diálogos muy posteriores. Y la persecución de este tema va a durar hasta textos muy importantes de Platón, argumentando a partir de otra base, como ocurrirá en casi todo el extensísimo diálogo, creado quizás a través de varios años, que es República, donde el tema tanto de la educación como de la poesía en función de la educación, y luego en un juicio final acerca del valor de la poesía como la correcta pedagogía dentro de la ciudad, de la polis. Eso que va a ser atacado en República y que habitualmente se llama como la condena de los poetas o la expulsión de los poetas de la imaginada república platónica, es algo que va a permanecer durante toda la obra de Platón y que me comprometo en futuras clases a tratarlo, extenderlo y verlo desde más de un aspecto. Les doy una muestra nada más y con esto termino. En el texto que les leí, vieron que Sócrates dice que los poetas, los rapsodos, y también podríamos meter allí a los espectadores, a veces se comportan como los coribantes,
que son, como les decía, esos sacerdotes de Cibele, que se introducen en una danza rítmica, una danza extática, que los hace perderse a sí mismo y entregarse a la presencia de la diosa. Entran en éxtasis a través de esa danza. Y es curioso, pero en un diálogo posterior, uno muy hermoso, que es Banquete, esta comparación con los coribantes la utiliza uno de los personajes del Banquete, Alcibíades, para describir lo que a él le ocurre escuchando a Sócrates. Y es más, en ese diálogo también compara a Sócrates con un sátiro que hechiza con las palabras del mismo modo que cierto sátiro famoso hechizaba con la música. No sé si se entiende a lo que voy. Ión también es seducido de algún modo por las palabras de Sócrates, aunque como les decía, no convencido, digamos, no persuadido. Pero hay algo que Platón impone, supone o introduce en su protagonista, en Sócrates, que tiene que ver con una fuerza, podríamos decir, no explicable, irracional, quizá proveniente de los dioses, que de algún modo, como los poetas, o los rapsodos en su caso, hechizan, seducen especialmente a aquel que escucha, con lo cual Sócrates no parecería ser todo conciencia, ¿no?, en su interrogatorio, sino que cuando también habla tendría algo de poeta. ¿O es posible la seducción y el hechizo a través de un discurso preciso, elaborado, completamente consciente? Bien, este tema, ¿no?, del choque de lo racional e irracional en Platón, seguramente lo podremos tratar en alguna clase futura. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado. ¿Eh? Les mando un abrazo, ¿eh? Y cortamos aquí esta clase hasta algún futuro encuentro. Que estén muy bien.